Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Roberto Durriés, doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Lorena. Por Gracias favor, por invitarme. faltaba más. Todo este debate, todo lo que está ocurriendo en el Senado de la Nación, ¿cuál es la mirada que desde el derecho y desde tu ejercicio en el derecho tenés respecto de los proyectos que están en debate y sobre la mesa por estas horas? Bueno, básicamente son dos proyectos que quedan a esta altura. Hubo varios que quedaron en el camino y los dos se distinguen entre, se podría decir, el del oficialismo y el del justicialismo, ¿no? Como para definirlos de alguna manera. Lo que llama la atención desde el punto de vista jurídico es que la mayoría de los invitados técnicos, jueces, fiscales y profesores universitarios, entre los que me incluyo, hemos considerado en general que el proyecto oficialista, el que viene aprobado de la Cámara de Diputados, tiene algunos condimentos que podrían generar alguna tensión de orden constitucional, ¿no? Y entonces cuando la política, el Congreso, invita a técnicos especialistas a opinar sobre el tema y en su gran mayoría, casi en totalidad, se manifiestan en contra de un proyecto, entonces pareciera que ese proyecto no podría avanzar con esas características, porque si no llegaríamos a una situación en donde se aprobaría una iniciativa que los agentes encargados desde el punto de vista democrático de aplicarlo, que son los jueces y los fiscales, no van a estar de acuerdo con ellos, porque lo van a considerar inconstitucional, con lo cual se transformaría en una letra muerta, y eso sería el peor escenario, ¿no? ¿Y dónde se hallan esas inconstitucionalidades? Fundamentalmente se halla en que el proyecto que viene de diputados considera que la acción civil debe ser instrumentada de manera totalmente independiente de una investigación penal. Es decir, exista o no exista investigación penal, y independientemente de si existe, en qué estado del proceso se encuentra, va a poder ir una víctima de un delito, va a poder ir un fiscal, un procurador, con evidencias y hacer un procedimiento sumarísimo y hacerse de los activos que dice proceden del crimen. Esta independencia total y absoluta con la causa penal es la que generaría, de alguna manera, una afectación, una tensión con los derechos de defensa, el debido proceso, ¿no? Porque podrían llegar a quitarle el dominio y la propiedad a una persona. ¿Y si luego la absuelven? Y luego no, y si luego la absuelven, o si siquiera no hubo causa penal, o si ni siquiera hubo auto de procesamiento. Entonces esa autonomía tan independiente de los procedimientos es la que se critica con mayor envergadura. Esta idea proviene del derecho comparado solo de países como Colombia, ¿no? Y que además la extinción de dominio en Colombia, que se habla como ejemplo, primero es una situación muy extrema, estamos hablando de un país que en el momento en que instaló la extinción de dominio de esta manera, era casi prácticamente reconocido por ellos como un narcoestado, ¿no? Una situación muy excepcional que ha llevado a los colombianos a querer modificar la Constitución y introducirlo dentro de la Constitución Nacional la posibilidad de extinguir dominio en casos independientemente de los procesos penales, ¿no? Es decir, no es nuestra situación, nosotros no lo tenemos contemplado en la Constitución, el derecho de propiedad en nuestra Constitución está interpretado de otra manera, y sacando Colombia no creo que haya otro país del mundo que tenga un sistema como el que propone la iniciativa de diputados. ¿Y cuál sería ¿cuál sería la alternativa, ¿no? Porque si uno espera que la justicia sea más rápida, es como que estamos esperando alguna solución intermedia. La solución tiene que venir, yo estoy a favor de la extinción de dominio, por supuesto, está en las recomendaciones internacionales, está en los tratados internacionales. Sí creo que la iniciativa tiene que ser en línea, tiene que estar a cargo de un juez penal. Así es como está instrumentado ya nuestro Código Penal, así es como está. La extinción de dominio ya existe en nuestro Código Penal desde el año 2011 para los delitos de lavado de dinero. Ha tenido muy poca aplicación. Prácticamente el primer caso y casi único fue el de las valijas de Antonini Wilson, es un caso de jurisprudencia muy concreto del Juzgado Penal Económico número 3. Perdón, pero si vamos por la vía penal, ¿no sería irretroactivo para estos casos? Si modificamos la ley penal para que haya extinción de dominio, no sería aplicable para ninguno de los casos que estamos viendo, porque sería desde que se aprueba para adelante. Dos cosas. Ir por la vía penal
no significa que el instrumento de extinción de dominio deje de ser civil. Siempre va a ser civil. De hecho, el juez penal permanentemente está tomando decisiones que hacen al Código Civil. Las medidas cautelares que dicta, que están en el artículo 23, son de orden civil. El análisis es civil. Se aplican las medidas cautelares del Código Civil y Comercial. Los decomisos que hoy existen, cuando se produce una condena, son también un análisis civil, de orden civil. Las sentencias condenatorias, por ejemplo, modelo que hay en Santa Fe contra la banda de los monos, en donde se han ido contra activos no solamente de la organización, sino contra testaferros y terceros, ¿no?, de la organización, donde se han decomisado una enorme cantidad de bienes en favor de la sociedad, también es de orden civil, por más que lo aplique un juez penal. Eso por un lado. Y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, hace el principio de legalidad que este tipo de normas tan profundas que hacen al derecho de propiedad, que se introducen dentro de un código procesal penal, dentro de las modificaciones al código penal, se hagan para el futuro. Y los casos que se ven ahora se tienen que desarrollar con las normas que ya existen ahora. Y que hay un avance normativo como para hacer frente a esto. En ese punto, en el avance normativo de las normas que existen, recién mencionaba una norma del año 2011 con respecto al tema del lavado de dinero, también el tema del narcotráfico, por eso mencionabas recién lo de los monos. ¿Podría aplicarse entonces a estas causas que estamos viendo ahora, si se comprobara que es lavado de dinero, o al ser, en el caso de la causa de Bonaire y los Cuadros, que es asociación ilícita, no entraría dentro de la normativa que tenemos vigente en la Argentina? No, si sale la extinción de dominio, bueno, primero no va a salir ahora, lo que salga ahora va a volver a diputados, y con lo cual vamos a tener que esperar como sociedad un tiempo más para que se estos consensos, porque no puede ser que todos los técnicos digan que uno de los proyectos que viene más avanzado es realmente inconstitucional. Esto tiene que llamarle la atención a los políticos, ¿no? Y también a la sociedad. Así que necesitamos una ley de extinción de dominio, necesitamos buscar los consensos entre los técnicos, entre los jueces, los fiscales, los políticos, para tener algo que no sea letra muerta, que se pueda aplicar en la práctica. Hoy por hoy, para hacer frente a estos casos, tenemos instrumentos. Por ejemplo, existe una ley de extinción de dominio, de decomiso anticipado para casos de narcotráfico. Se tiene que aplicar más, se aplicó solo en el caso de Antonini Wilson, según lo que tengo entendido, es el único caso de jurisprudencia que yo he estudiado. Pero se podría aplicar a estas causas. Sí, si hay lavado de dinero, por supuesto. Es el delito de lavado de dinero, está limitado al delito de lavado de dinero y ante ciertos casos específicos, que es cuando no va a haber una condena penal. Por ejemplo, cuando los bienes son abandonados, esto pasa mucho en casos de narcotráfico, uno hace allanamientos en domicilios, en campos, y no hay nadie que reclame el campo ni los elementos que se encuentran dentro del campo. Hay grandes extensiones de campo que están siendo administradas por Vialidad, por Gendarmería, y no hay reclamo. En casos como el de Antonini y Wilson, cuando cae en prescripción la causa. Y nadie reclamó la valija tampoco. Cuando nadie reclama el activo, se abandona. Cuando se muere la persona que está sometida a investigación, o sea, no va a haber una conclusión de ese procedimiento, con lo cual, ¿qué se hace con los bienes? Y bueno, ahí se puede aplicar un decomiso anticipado, ¿no? Doctor Ruiz Durrié, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias por haberme invitado.